La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Irán bombardea a Israel horas después de la invasión del ejército israelí en Líbano. Este es el sonido de las bombas. Irán asegura que ataca a Israel en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Israel cifra en cerca de 200 los misiles en 2 oleadas. Dice que no tiene constancia de que haya ni siquiera heridos por este ataque iraní. Y el portavoz del ejército israelí acaba de contestar, dice: este ataque tendrá consecuencias, tenemos planes. Nicolás Castellano, última hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han sido 2 oleadas de ataques, como señala Aymar, y según el ejército israelí se calcula que son cerca de 200 los misiles que han sido lanzados desde Irán a distintos puntos del mapa israelí, pero especialmente hacia Tel Aviv. Las informaciones que llegan de la zona son aún confusas, y aunque se ven imágenes de algunos edificios alcanzados en Tel Aviv, Israel no confirma daños personales, al menos de momento. Por su parte, desde Irán, la Guardia Revolucionaria señala que este ataque responde a las muertes del líder de Hamas o la más reciente del cabecilla de Hezbollah. Y además la tele del régimen, la televisión estatal iraní, apunta que estos misiles habrían impactado en el 80%, dicen, de los casos sobre sus objetivos. En todo caso, han sido visibles las estelas de los misiles no solo en Tel Aviv, también en Jaffa o en Jerusalén. De momento, como señala el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, ha asegurado hace unos minutos que este ataque de Irán tendrá consecuencias. El ataque con misiles desde Irán sobre Israel se ha celebrado intensamente con tiros al aire en Beirut, en la capital del Líbano. Allí está la enviada especial de la SER, Mariela Rubio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en Beirut, al sonido de los bombardeos de Israel, que esta tarde, desde que ha caído el sol, ha golpeado duramente los suburbios del sur de la capital, se suma a esta hora, como dices, la reacción de algunos barrios del centro de la ciudad, donde se han escuchado ráfagas de disparos celebratorios tras conocerse la respuesta de Irán. Pero el sonido de la jornada han sido las explosiones en áreas del sur de la capital, varias de ellas cercanas al aeropuerto, como esta, que era así de perceptible desde la carretera que comunica esta instalación con el centro de Beirut. Precisamente en los momentos previos a conocerse la reacción de Irán, Israel ha asegurado que en sus bombardeos de esta tarde en el sur de Beirut ha asesinado a Muhammad Jafar Qasir, comandante de Hezbollah, responsable de gestionar la ayuda militar proporcionada por Irán. Mariela, ¿qué se teme allí que suceda con la invasión terrestre de Israel en Líbano? Pues tanto Israel como Hezbollah, aunque por motivos distintos, Aymar, han intentado hoy rebajar el alcance de la incursión en el sur del Líbano de la pasada madrugada. Hezbollah, de hecho, sigue negando que haya existido, aunque las fuerzas de Naciones Unidas presentes en la frontera hablan efectivamente de incursiones esporádicas, pero no de una invasión a gran escala. ¿Qué va a pasar a partir de esta noche? Es una incógnita, pero esta tarde el ministro de Defensa israelí ha dicho que las operaciones en el sur del Líbano han sido la continuación de otras muchas incursiones que llevan produciéndose en los últimos meses. En cualquier caso, Israel llama a evacuar 30 localidades del sur del Líbano. De momento, Aymar, el crudo balance que dejan los ataques solo ayer es de 95 muertos en el Líbano. 8:03, 7:03 en Canarias. José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo de preocupado está, ministro, ante lo que estamos conociendo ahora mismo en directo? Muy preocupado. Estamos ante una situación de una gravedad extrema, donde teníamos ya un conflicto israelo-palestino y una guerra en Gaza que era una auténtica catástrofe humanitaria, con una violencia creciente hacia los palestinos en Cisjordania, y ahora lo que llevábamos meses anunciando y pidiendo a toda la comunidad internacional y, por supuesto, España, haciendo todo lo que estaba en su mano para que no ocurriera, está ocurriendo. Y es la extensión de la guerra a Líbano. Hemos visto una incursión israelí en Líbano, que es un estado soberano, y el lanzamiento, desde luego, de cohetes desde Irán a Israel, que nosotros condenamos sin ambages, también es un nuevo paso hacia una guerra regional total. Yo, la semana pasada, en Naciones Unidas, en el segmento de alto nivel de la Asamblea General, tuve ocasión de reunirme con muchos de mis colegas. Entre ellos tuve la primera reunión presencial con mi nuevo homólogo iraní, y le pedí, le exhorté que no usara la violencia y que usara todo el ascendente que tiene sobre sus grupos afines, sean Hezbollah, los hutis en Yemen o los grupos chiíes en Irak, para contener esta escalada. Nosotros hacemos un nuevo llamamiento a todos los actores, por supuesto, incluido Israel, a la contención, a la no escalada, a la responsabilidad, y desde luego la comunidad internacional
empezando por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene en estos momentos una operación de mantenimiento de la paz en Líbano, FINUL, al mando de un general español y con un contingente de militares españoles importante, los primeros. Todos tenemos que unirnos para conseguir un alto el fuego en Gaza, para conseguir una tregua en Líbano y que regrese una paz y que sea definitiva, con una solución de 2 estados, que todos sabemos que es la única forma viable para la paz. Desde luego España no va a cejar de hacer un trabajo para la paz de todos los pueblos de Oriente Medio. Yo no me resignaré nunca a que la guerra sea la forma natural, normal de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio. Y yo creo que ya ha habido demasiadas armas en Oriente Medio. Es el momento de la diplomacia. Se tiene que abrir paso como sea la diplomacia. ¿Teme, ministro, que algún otro actor árabe se involucre en esta respuesta contra Israel? En estos momentos no tenemos ningún indicio, pero sí que hablo muy a menudo, evidentemente, con todos mis colegas árabes. Y todos me trasladan enfado, frustración, hastío, y sus opiniones públicas también les piden cuentas. Por lo tanto, todos en estos momentos estamos llamados a ser muy conscientes de la extrema gravedad. El conflicto está cambiando de naturaleza, tanto en su extensión, que está convirtiéndose en regional, como involucrando a cada vez más países. Todos deben de hacer un esfuerzo a la contención y a la desescalada. Sobre la naturaleza del conflicto, ministro, estamos ante el peor escenario que podíamos haber contemplado hace unos días, que es el de un conflicto que se está derivando en algo regional, pero el hecho de que Joe Biden haya dado la orden al ejército estadounidense de que derriben los misiles que salgan de Irán hacia Israel, ¿esto puede darle al conflicto una naturaleza suprarregional? En estos momentos no estamos en ese escenario. Desde luego nadie quiere que esos misiles iraníes alcancen Israel. Es algo, como les decía, que condenamos sin ambajes, como condenamos el ataque terrorista del 7 de octubre, ahora que estamos a pocos días de celebrarse el primer aniversario de Hamás, o como hemos condenado sistemáticamente el lanzamiento de misiles de Hezbollah. Pero al mismo tiempo también la guerra tiene que terminar. 42.000 palestinos civiles inocentes muertos en Gaza. Ya van casi 2.000 libaneses civiles muertos en solo unos días, las cifras más altas en 30 años. El Líbano, un país que desgraciadamente ha estado castigado por la guerra en las últimas décadas, también son más que suficientes. Toda esta locura tiene que parar y desde luego España está haciendo todo lo que está en su mano para ello. Yo ayer, en el Consejo Extraordinario de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, solicité que los 27 nos movilicemos, que la Unión Europea pida una reunión urgente del Consejo de Seguridad y que desde luego todos hagamos lo que está en nuestra mano, que hablemos con aquellos sobre los que podemos influir para detener, para que no haya más sangre y más pérdida de vidas humanas inocentes. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Mencionaba el hecho de que Biden haya dado orden a su ejército de que ayuden a derribar los misiles que salgan desde Irán. Corresponsal en Washington, Sara Canals, ¿cuál es la última hora que llega desde la Casa Blanca? ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Pues por ahora la CNN apunta, lo ha hecho hace unos minutos, que según sus fuentes Biden ya ha dado esa orden, pero poco más sabemos, ¿no? Esa orden para que las fuerzas americanas ayuden a Israel a derribar los misiles iraníes. Esta es por ahora la reacción oficial por parte de la Casa Blanca, ese tuit de Biden donde ha asegurado que Estados Unidos está preparado para ayudar a Israel a defenderse de estos ataques. Y ahora estamos muy pendientes de 3 ruedas de prensa, la del Departamento de Estado, la de la Casa Blanca, donde aparte de la portavoz comparece hoy también el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Las 2 van con retraso, y la del Pentágono que arrancará en cuestión de media hora. Pero aquí, Aymar, hay preocupación. Se habla de una nueva fase de la guerra, y es que recordemos que antes del ataque de Irán, hace unas horas, el jefe del Pentágono había advertido de que una ofensiva directa por parte de Teherán tendría consecuencias. Y quien también está reaccionando a lo que ocurre en Oriente Medio es el expresidente Donald Trump, que dice que nada de esto habría pasado con él en la Casa Blanca y que intenta ahora beneficiarse electoralmente de la escalada de conflicto para atacar a Kamala Harris y a Joe Biden, a quienes acusa de llevar a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. Aquí en Europa, el alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, acaba de publicar un nuevo comunicado pidiendo un alto del fuego, pero a diferencia del de ayer, no lo hace en nombre de los 27. ¿Esto por qué? Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, Aimar. En materia de política exterior, las declaraciones que reflejan la posición de la Unión Europea requieren siempre de la unanimidad de los 27. Esa ha sido la intención de Josep Borrell, que se ha topado esta tarde con el bloqueo de República Checa. Praga es una de las capitales que suele mostrar más tibieza a la hora de ser crítica con el gobierno de Israel, y su rechazo a la propuesta del alto representante ha bloqueado un texto en nombre de los 27. Así que el jefe de la diplomacia comunitaria ha publicado una declaración, es adelantado Euronews, un texto en el que condena a las numerosas víctimas civiles en el Líbano, pero en su nombre, no en nombre de los 27. Una escalada en el conflicto sobre la que ha pasado de puntillas el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que esta mañana decía que la alianza no tiene un papel específico en Oriente Medio. Este ataque de Irán sobre Israel ha provocado además un terremoto en los mercados, específicamente en el del petróleo. Se ha disparado más de un 5%. Javier Ruiz, última hora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, más de un 5%, y a esta hora sigue esa escalada. Está en torno al 3,5%. ¿Qué está ocurriendo? Irán es uno de los grandes suministradores de crudo y si Irán entra en guerra, tenemos un problema de abastecimiento. Así que esta puede ser la primera factura que paguemos aquí. Carburantes más caros, problemas de abastecimiento y, por supuesto, más inflación. Este es el primer recorrido económico. Los precios de los carburantes suben. Segundo, la bolsa. La bolsa se está desplomando. 4 de cada 5 valores en rojo abiertos hasta ahora están cayendo. El Dow Jones pierde 200 puntos. El Nasdaq está cayendo un 2%. Solo están subiendo petroleras y energéticas. Y se ha disparado la volatilidad, los nervios allí. ¿Y qué está subiendo? Lo único que sube ahora mismo es el oro. El dinero está buscando refugio. El miedo ha vuelto al dinero en cuanto hemos escuchado la palabra Irán. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hasta qué punto se puede interpretar por la dimensión y los efectos de la respuesta iraní, que por lo que sabemos hasta ahora no ha dejado ni siquiera heridos, que a Irán tampoco le interesaba escalar de forma descontrolada este conflicto? Bueno, desde hace semanas estamos viendo cómo el gobierno de Israel provoca al gobierno iraní en busca de una respuesta de alguna manera directa para que ellos mismos, el gobierno israelí y el ejército israelí, puedan seguir adelante con su proyecto, que no es solamente arrasar Gaza, Cisjordania, entrar en el Líbano, destruir a Hezbollah, sino atacar directamente a Irán y posiblemente sus bases nucleares. Así que eso es lo que estaba buscando. Y de momento la respuesta de Irán parece que ha sido comedida, pero ha sido una respuesta en suelo israelí que seguramente acelere todo lo que venía preparándose. Esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que Israel en cuestión de una semana se haya abierto a sí mismo tantos frentes al mismo tiempo? Al de Gaza, Cisjordania, que los tenía ya abiertos, ha sumado Líbano, ha sumado a los hutíes en Yemen y ahora Irán. O sea, está buscando una guerra total. Sí, no nos olvidemos de Siria, que con frecuencia es un lugar en el que nos olvidamos que a diario, prácticamente a diario, hoy ha habido un ataque contra Siria en el que han muerto 3 personas que posiblemente sean iraníes también. Así que todos estos frentes tienen un interés para Netanyahu. Por un lado es, por supuesto, mantenerse en el poder, mantener el estado de guerra en el país, dar respuesta a los más ultras de su gobierno, pero también busca por todos los medios enfrentarse a Irán, que siempre ha sido el gran enemigo que ha esbozado. Y esto es lo que está buscando. La respuesta de Irán hoy no podía dejar de darla, se venía pidiendo por muchos medios en el contexto árabe que no podía ser, y ahora veremos cuál es la respuesta israelí. Porque a mí me gustaría decir algo después de lo que he escuchado, en las distintas intervenciones, sobre todo la de nuestro ministro. Esto no es una locura, no es un conflicto aislado así porque sí, es una guerra provocada, una guerra que desde el 7 de octubre Israel ha ido preparando meticulosamente en los pasos que tenía que dar, y hay responsables, y esos responsables tienen que en algún momento tendrán que dar cuentas a la justicia internacional. Los responsables son el gobierno israelí, Netanyahu a la cabeza. Así que el conflicto, la locura, tiene que pararse, pero no es un conflicto, una locura. Hay que imponer sanciones, hay que acabar con las armas que le llegan a Israel, y Estados Unidos es responsable de lo que está sucediendo, como estamos viendo ahora con su posicionamiento claro del lado de Israel. ¿Esto empeoraría con Trump en la Casa Blanca? Posiblemente sí, pero tampoco podemos estar muy seguros, porque Donald Trump es un hombre posibilista y solo va a
jugar las cartas que le convengan en cada momento. Cuando estuvo en la Casa Blanca supo aliarse y buscar cómplices y amigos también entre algunos estados árabes que sacaron adelante el proyecto de normalización llamado los Acuerdos de Abraham. No ha servido para mucho, pero quizá a lo mejor tampoco un nuevo Donald Trump se meta en una guerra como esta. Y bueno, no tenemos que olvidar que Trump es amigo, según dice, y bueno, amigo en el sentido de que está dispuesto a hablar con Putin y llegar a una solución. Así que a lo mejor no sería mucho peor. Señora Gómez, ¿qué porcentaje, no le pido un número, pero qué parte de la población israelí apoya esta beligerancia total, este escenario bélico por todas partes que les está proponiendo su primer ministro Netanyahu? Bueno, todos los países cuando están metidos en una guerra, por muy injusta que pueda ser o por muy provocada que haya sido por sus dirigentes, acaban uniéndose detrás de sus gobiernos, como en este caso el de Netanyahu. Y en Israel esto también está sucediendo. Desde el primer momento se veía que la guerra beneficiaba a Netanyahu, que la masacre de Gaza iba en este sentido. Hay voces en Israel que denuncian esta guerra y esta masacre. Ayer, precisamente, en Jerusalén, una pequeña manifestación, muy pequeña, pero con gente muy valiente que llamaba las cosas por su nombre, llamaba a la masacre de Gaza genocidio, pedía el fin de todas las hostilidades, pero son una minoría, porque la inmensa mayoría de los israelíes que hemos visto manifestarse en Tel Aviv, sobre todo, pidiendo la liberación de los rehenes, solo lo hacen por la liberación de los rehenes, no buscan una estabilidad para la zona. El pueblo israelí judío, porque no nos olvidemos de que también hay israelíes árabes, pero que están totalmente cerrados en este momento, no tienen posibilidades de expresión ni de movilidad. El pueblo judío israelí, en su inmensa mayoría, está con el gobierno extremista y con los partidos de colonos y de sionismo radical que sostienen a Netanyahu. Le preguntaba antes al ministro si contempla que algún otro actor árabe, gubernamental o no, se involucre en una respuesta coordinada contra Israel. ¿Usted lo teme? No lo creo. No lo creo porque las revoluciones árabes que acabaron en contrarrevoluciones y en mayor autoritarismo en muchos de los estados de la zona, o en guerras civiles como la de Siria, que han todavía fortalecido más al régimen del Assad, o en el caso de Egipto con Sisi como dictador nuevo, o en los países del Golfo, todo esto depende en buena medida de las relaciones económicas que se sostienen inestablemente con ayuda de Estados Unidos o de otros estados del Golfo, y ninguno de ellos va a hacer. Los regímenes no van a hacer nada por el pueblo palestino, ni por el pueblo libanés, ni por nada en contra de Israel. Distinto es la calle, pero la calle en este momento, o los pueblos de los distintos países árabes, están sometidos a estos nuevos regímenes autoritarios y dictatoriales. Me temo que no. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La mirada de Vidal Folk. Parecía que la masacre en Gaza era el límite a lo permisible, y lo era desde el punto de vista humano y humanitario. Pero se superó enseguida. 40.000 muertos, muchos de ellos, demasiados, niños y bebés. Los límites que hoy supera el gobierno de Netanyahu son políticos, diplomáticos, para la seguridad regional y quizá mundial de todos nosotros. Violar las fronteras, invadir otro Estado independiente, es conducta prohibida por el derecho internacional, salvo excepciones que aquí no se dan. Y más si quien invade es un dirigente al que se le juzga también como presunto criminal de guerra en el Tribunal de La Haya. Esta invasión rompe otra vez las reglas humanas y humanitarias de la guerra y crea desorden. ¿En qué argumentos se basará Israel? ¿Basará su defensa si su territorio fuese invadido? Atención a la respuesta de Irán. Netanyahu es desde hoy un mellizo de Putin. Así como el ruso justificó su ataque a Ucrania como solo una operación especial, su hermano mellizo suaviza el suyo como una operación selectiva. Matan palabras. ¿Qué esperar, si no, de los profesionales de matar personas? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.